Elena siempre había creído que el amor verdadero era aquel que se construía con paciencia, respeto y complicidad. Desde joven soñaba con un matrimonio lleno de risas, con desayunos compartidos y tardes de conversación bajo la lluvia. Cuando conoció a Andrés, creyó que ese sueño por fin tenía rostro. Él era encantador, inteligente, apasionado por su trabajo y con un brillo en los ojos que la hacía sentir segura, como si nada malo pudiera alcanzarlos mientras él estuviera cerca. Se conocieron en la universidad. Ella estudiaba literatura, él arquitectura. Coincidieron en una exposición de arte y desde entonces se volvieron inseparables. Andrés la conquistó con su manera de ver la vida, con sus planes ambiciosos y con ese entusiasmo que parecía no tener límites. Hablaban del futuro, de la casa que construirían juntos, de los viajes, de los hijos que algún día tendrían. Todo parecía posible cuando estaban uno al lado del otro. Se casaron al poco tiempo de graduarse. Fue una boda sencilla pero llena de amor. No tenían mucho dinero, pero sí una enorme ilusión. En la pequeña casa que alquilaron, el amor era el motor que mantenía todo en marcha. Elena preparaba cenas especiales cuando él llegaba tarde, lo escuchaba hablar de sus proyectos, lo animaba en sus momentos de duda. Y él, al principio, era atento y cariñoso, llenaba el hogar de detalles, flores sin motivo, besos en la frente antes de dormir, promesas de un futuro brillante. Pero los años trajeron consigo responsabilidades y cansancio. Andrés comenzó a trabajar más horas, obsesionado con crecer profesionalmente. Su talento era innegable y pronto empezó a destacarse en la empresa. Elena se sentía orgullosa, pero también cada vez más sola. Pasaba las tardes esperándolo, mirando la puerta con la esperanza de escuchar sus pasos. Pero él llegaba cada vez más tarde, agotado, con la mente en otro lugar. ¿Cómo te fue hoy, amor?, preguntaba ella con una sonrisa. Bien, lo de siempre. Estoy cansado, respondía él, apenas mirándola, mientras se servía una copa de vino y encendía el televisor. Pequeños silencios comenzaron a instalarse entre ellos, silencios que antes se llenaban de risas y confidencias. Elena trataba de mantener viva la conexión, organizaba cenas, planeaba escapadas de fin de semana, le escribía mensajes cariñosos durante el día. Pero las respuestas de Andrés eran cada vez más cortas, impersonales, automáticas. Elena lo notaba, pero se negaba a aceptarlo. Es solo una etapa, se repetía, cuando termine este proyecto, todo volverá a ser como antes. Sin embargo, esa etapa se extendió tanto que un día despertó y se dio cuenta de que su matrimonio estaba lleno de rutina, pero vacío de amor. La sospecha llegó una noche cualquiera. Andrés había dejado su teléfono sobre la mesa mientras se duchaba. Vibró una notificación y, sin querer, Elena vio el nombre que aparecía en la pantalla, Carolina. Un corazón al lado del mensaje hizo que el aire se le escapara del pecho. Se quedó paralizada, el corazón golpeando tan fuerte que apenas podía respirar. Quiso convencerse de que era algo inofensivo, un mensaje equivocado, una amistad. Pero la intuición le dijo la verdad antes de que lo hicieran las pruebas. Durante días observó en silencio. Andrés sonreía mientras escribía mensajes, se apartaba para contestar llamadas, salía con excusas vagas. Reunión de trabajo, cena con un cliente, una entrega importante. Elena no lo enfrentó de inmediato. Necesitaba estar segura, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta. Una noche, cuando él ya dormía, tomó el teléfono con manos temblorosas y lo desbloqueó. Lo que encontró fueron semanas de mensajes llenos de palabras que antes le pertenecían solo a ella. Te extraño, no puedo esperar para verte, eres mi escape del mundo. Había fotos, promesas, planes para un futuro que no la incluía. Elena sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las lágrimas le ardían, pero no lloró. No esa noche. Se sentó en el borde de la cama y lo miró dormir, tranquilo, ajeno a la destrucción que acababa de causar. En ese silencio, algo dentro de ella se quebró sin hacer ruido. A la mañana siguiente preparó el desayuno como siempre. Cuando Andrés bajó, ella lo observó fijamente. ¿Cuánto tiempo llevas con ella?, preguntó sin titubear. Él se quedó congelado, los cubiertos a medio camino entre el plato y la boca. ¿De qué hablas?, balbuceó. Sabes perfectamente de qué hablo, Andrés. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. Finalmente, él soltó un suspiro y dijo: fue un error, no significa nada.
Elena lo miró a los ojos y con voz serena respondió. Un error que repites cada noche. A partir de ese día, su relación se convirtió en una farsa. Andrés prometió cambiar, pero sus actos lo traicionaban. Seguía ausente, seguía distante. Cuando intentaban hablar, él se ponía a la defensiva. ¿Qué quieres que haga? Nada de lo que hago te parece suficiente, gritó una noche. Solo quería que me amaras, susurró ella. Esa fue la última vez que discutieron. Después, Elena se volvió un fantasma en su propia casa. Caminaba entre recuerdos y paredes vacías intentando sostener un matrimonio que se desmoronaba a pedazos. Los fines de semana, Andrés decía que tenía que viajar por trabajo. Elena ya no preguntaba a dónde iba. Sabía que cada mentira era una puñalada más y se había quedado sin fuerzas para seguir sangrando. Una tarde, mientras doblaba ropa, encontró en el bolsillo de su chaqueta una servilleta de restaurante con el nombre Carolina escrito en lápiz labial. En ese momento entendió que no había nada que salvar. Esa noche, cuando Andrés regresó, ella ya había tomado una decisión. Empacó una maleta pequeña, su ropa, unas pocas fotos y el libro que él le regaló el día que se conocieron. En el comedor dejó una nota escrita con su caligrafía firme. No te preocupes, ya no tendrás que mentir más. Sé feliz, aunque sea con ella. Y se fue sin mirar atrás. Andrés llegó minutos después. Encontró la casa en silencio, la nota sobre la mesa y un vacío que lo atravesó. Al principio no lo tomó en serio. Pensó que Elena solo necesitaba tiempo, que regresaría después de calmarse. Pero pasaron los días y no volvió. No contestaba llamadas, no respondía mensajes. Su número desapareció como si se la hubiera tragado la tierra. Al principio, Andrés sintió enojo. ¿Cómo puede dejarme así?, se repetía. Pero cuando la rabia se apagó, llegó el silencio. La casa que antes le parecía un refugio, ahora le pesaba como una cárcel. El sofá donde veían películas, la cocina que ella llenaba de aromas, la cama que compartían, todo se convirtió en recordatorio de su ausencia. Intentó distraerse. Salía con Carolina, quien al principio era todo lo que él creía querer, divertida, audaz, sin complicaciones. Pero pronto descubrió que su relación estaba construida sobre el deseo y la novedad, no sobre el amor. Las conversaciones eran vacías, los silencios incómodos y cada vez que ella se reía, a él le venía a la mente la risa suave de Elena, esa que llenaba la casa sin necesidad de palabras. Una noche, mientras cenaban en un restaurante elegante, Andrés vio a una pareja mayor en una mesa cercana. Ella tenía el cabello canoso recogido en un moño, él le tomaba la mano mientras le contaba algo que la hacía reír. Andrés los observó largo rato, y un pensamiento le atravesó el alma: así hubiera sido mi vida con Elena, si no la hubiera perdido. Esa noche no pudo dormir. Caminó por la casa, mirando los espacios vacíos, los cuadros que ella había colgado, las plantas que ahora se marchitaban sin sus cuidados. En el armario aún quedaba su bufanda favorita. La tomó entre las manos y respiró su aroma, el mismo que antes le parecía cotidiano y ahora se le clavaba como un cuchillo en el pecho. Los meses pasaron, pero la culpa no se iba. Andrés comenzó a buscarla. Preguntó a sus amigos, visitó la casa de sus padres, llamó a conocidos. Nadie sabía nada. Elena se había marchado sin dejar huellas. Cada vez que creía empezar a olvidarla, un recuerdo regresaba, su voz dulce al decir su nombre, la forma en que lo miraba cuando hablaba de sus sueños, la manera en que lo abrazaba por la espalda cuando él trabajaba de noche. Y entonces entendía, una y otra vez, lo que había perdido, no solo a su esposa, sino a la única persona que lo había amado de verdad, sin condiciones. Carolina terminó por cansarse. Una noche, simplemente le dijo que no quería seguir con alguien que todavía vivía con fantasmas. Lo dejó, y Andrés no intentó detenerla. Se quedó solo, completamente solo. En los días de lluvia, el sonido del agua contra las ventanas le recordaba las veces que Elena lo esperaba bajo un paraguas, riendo, mientras él corría hacia ella. En los amaneceres fríos extrañaba el café caliente que ella siempre le preparaba antes de irse al trabajo. Cada rincón de la casa era una historia inconclusa, una promesa rota, una vida que ya no existía. Fue entonces, entre la soledad y el arrepentimiento, cuando comprendió que había traicionado mucho más que un matrimonio. Había traicionado a su compañera, a su confidente, a la única persona que lo eligió incluso cuando él dejó de merecerla.
Y en ese momento, por primera vez, Andrés sintió lo que nunca había sentido antes, miedo. Miedo de que Elena no solo se hubiera ido de la casa, sino también de su vida para siempre. Pasaron casi 2 años desde la noche en que Elena se fue. 2 años en los que Andrés aprendió lo que realmente significaba el vacío. Su vida, antes llena de movimiento, de reuniones, proyectos y llamadas, se volvió una rutina mecánica, carente de sentido. Cumplía con su trabajo, comía solo, dormía poco. El éxito profesional que tanto había perseguido ya no le sabía a nada. Podía construir edificios majestuosos, pero no podía reconstruir lo que había destruido con sus propias manos. El recuerdo de Elena lo perseguía en cada esquina. Cuando escuchaba su canción favorita en la radio, cuando pasaba frente al café donde solían desayunar los domingos, cuando veía parejas tomadas de la mano. Intentó llenar el vacío con otras personas, pero nadie le devolvía la paz que ella le daba solo con una mirada. Un día, mientras revisaba correos en la oficina, recibió una invitación a un evento benéfico organizado por una fundación de arte. No era su tipo de evento, pero algo en el nombre de la directora llamó su atención: Fundación Horizonte, dirigida por Elena Duarte. Su corazón dio un vuelco. No podía ser coincidencia, podía ser su Elena. Dudó, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Confirmó su asistencia. La noche del evento llegó con el corazón latiendo con fuerza. El salón estaba decorado con luces suaves y obras de artistas locales. Había música de fondo y gente elegante conversando. Andrés se sentía fuera de lugar, nervioso, pero esperanzado. Y entonces la vio. Elena estaba al otro lado del salón, hablando con un grupo de personas. Llevaba un vestido azul marino que resaltaba su porte y serenidad. Su cabello, antes recogido de forma sencilla, caía en ondas sobre sus hombros. Su sonrisa seguía siendo la misma, pero había algo diferente en ella. Una confianza nueva, una luz que no recordaba haber visto antes. Andrés se quedó paralizado. Era como ver un sueño que había creído perdido. Por un momento pensó en acercarse, pero el miedo lo detuvo. No sabía si debía hacerlo. No sabía si ella quería verlo. Elena notó su presencia unos minutos después. Lo reconoció enseguida, y aunque su corazón dio un pequeño salto, se obligó a mantener la compostura. No había esperado verlo allí, y menos después de tanto tiempo. Cuando sus miradas se cruzaron, fue como si el tiempo se detuviera. Todo el ruido del lugar se desvaneció. Había una mezcla de sorpresa, nostalgia y algo de tristeza en sus ojos. Andrés dio unos pasos hacia ella con voz temblorosa. «Hola, Elena». Ella lo miró, sin sonreír, pero tampoco con rencor. «Andrés, es inesperado verte aquí. Vi tu nombre en la invitación. No pude evitar venir», dijo, con una sonrisa nerviosa. «Supongo que la curiosidad sigue siendo una de tus virtudes», respondió ella con serenidad. Durante unos segundos ninguno supo qué decir. Luego, una de las organizadoras se acercó y la llamó para dar un discurso. Elena asintió y se alejó, dejando a Andrés en medio del salón, observándola. La escuchó hablar al público con una pasión que lo dejó sin aliento. Habló de la importancia del arte como refugio, de cómo la belleza podía nacer incluso del dolor. Y entonces entendió que ella había transformado su sufrimiento en algo poderoso. Cuando terminó su discurso, el público aplaudió. Andrés también, con los ojos humedecidos. Más tarde, cuando el evento empezó a vaciarse, se armó de valor y se acercó de nuevo. «No sabía que habías construido todo esto», dijo, mirando alrededor. «Es impresionante». «No lo construí sola», respondió ella. «Tuve ayuda de gente que creyó en mí cuando yo había dejado de hacerlo. Siempre supe que eras capaz de lograr cosas grandes», intentó decir él, buscando una rendija por donde acercarse. Elena lo miró con una calma que lo desarmó. «No, Andrés, no lo sabías. Si lo hubieras sabido, no me habrías hecho sentir tan pequeña». Él bajó la mirada. No tenía defensa posible. «Tienes razón. Te fallé», dijo con voz quebrada. «Y no hay día que no lo lamente». Elena respiró hondo. «No te odio, si eso es lo que temes. Ya pasé por esa etapa». «¿Y me perdonaste?», preguntó, casi en un susurro. «Perdonarte fue lo único que me permitió seguir adelante. Pero eso no significa que olvide lo que viví». Andrés asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «No vine a pedirte que vuelvas conmigo», dijo con sinceridad. «Sé que no merezco eso.
Solo quería verte, y decirte que perdí mucho más que a una esposa. Perdí a mi mejor amiga, a la única persona que creyó en mí de verdad. Elena guardó silencio unos segundos antes de responder. Y yo perdí al hombre que juró cuidarme y terminó rompiéndome. Pero aprendí algo, a veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo. Sus palabras lo atravesaron como un cuchillo, pero también le dieron una extraña paz. Por primera vez en años, Andrés sintió que podía respirar sin mentirse. Elena fue llamada nuevamente por uno de los patrocinadores y antes de irse, lo miró y dijo: «Cuídate, Andrés, de verdad lo digo». Él la observó alejarse con lágrimas contenidas. Sabía que esa sería probablemente la última vez que la vería. Los días siguientes no pudo dejar de pensar en ella. No en la Elena que había sido su esposa, sino en la mujer en la que se había convertido. Independiente, segura, fuerte. Y sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por verla brillar, tristeza porque su brillo ya no era para él. Elena, por su parte, también quedó removida por el encuentro. Recordar no dolía como antes, pero sí le pesaba en el alma haber amado tanto a alguien que no supo valorarla. Había construido una nueva vida, daba conferencias, gestionaba la fundación y se había rodeado de personas que la hacían sentir en paz. Incluso había alguien nuevo en su vida, aunque no era un romance aún, sino una amistad profunda con un fotógrafo que colaboraba con la fundación. Una tarde, semanas después del evento, Elena recibió una carta sin remitente. Dentro había una hoja escrita a mano. La letra era inconfundible, la de Andrés. Mayor que Elena. Sé que tal vez no quieras leer esto, pero necesito decirlo. Durante años creí que el amor era algo que se podía reemplazar, que la rutina era el enemigo y la emoción el remedio. Qué equivocado estaba. Perdí la calma de tus abrazos, la ternura de tus silencios, la paz de tus palabras. Aprendí demasiado tarde que el amor no se busca en otros cuerpos, sino en el alma de quien te espera en casa. No espero nada, solo quiero que sepas que fuiste lo mejor que me pasó. Ojalá algún día encuentres a alguien que te mire como yo debería haberte mirado siempre. Andrés. Elena leyó la carta varias veces. Lloró, pero no de tristeza. Lloró porque por fin podía cerrar ese capítulo sin odio. Dobló la carta, la guardó en una caja donde tenía recuerdos de su pasado y sonrió. Días después, caminando por la playa al atardecer con el fotógrafo, Daniel, él notó su expresión serena y le preguntó: ¿En qué piensas? En cómo la vida siempre te lleva donde necesitas estar, aunque duela llegar, respondió ella, mirando el horizonte. Daniel la miró con ternura. A veces perder es solo otra forma de ganar, dijo. Elena sonrió. Sí, antes creía que mi historia había terminado cuando él me traicionó, pero ahora entiendo que apenas estaba comenzando. Mientras caminaban juntos, el viento jugaba con su cabello y el sol se hundía en el mar. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió paz. No necesitaba venganza ni redención. Solo necesitaba seguir viviendo. Andrés, en cambio, continuó su vida en silencio. Se volcó en ayudar en proyectos comunitarios, tal vez intentando compensar lo que alguna vez destruyó. Nunca volvió a amar de la misma forma porque entendió que algunas personas son únicas, imposibles de reemplazar. Pero también supo que su castigo no era la soledad, sino recordar cada día el amor que dejó escapar. A veces, al pasar frente al edificio de la fundación, se detenía un momento. Observaba el logo, el nombre de ella grabado en la entrada. Sonreía con tristeza y se marchaba. Porque entendió, finalmente, que amar también es dejar ir cuando ya no se tiene derecho a quedarse. Elena, por su parte, siguió creciendo, amando, riendo. Y aunque en el fondo siempre habría un rincón de su alma donde vivía el recuerdo de Andrés, ese rincón ya no dolía. Era solo eso, un recuerdo. Porque a veces la traición no destruye, sino que revela quiénes somos en realidad. Y Elena, después de perderlo todo, descubrió que lo único que realmente había perdido era a quien nunca mereció su amor. Y en esa verdad, encontró su libertad.